Solo necesito quedarme esta noche, mamá. Susurró Elena mientras cruzaba el umbral de mi casa, con la mirada clavada en el suelo y el cabello cayendo estratégicamente sobre la mitad de su rostro. Pero yo vi lo que intentaba ocultar: la hinchazón, el color púrpura tan profundo que casi parecía negro, y algo peor, el temblor en sus manos cuando cerró la puerta detrás de ella, como si temiera que alguien la hubiera seguido. Esa madrugada, mientras mi hija finalmente dormía en su antigua habitación después de horas de dar vueltas en la cama, no pude cerrar los ojos. A las 3 de la mañana bajé a la sala donde había dejado su bolso. Mis manos temblaban cuando lo abrí, aunque algo dentro de mí ya sabía lo que iba a encontrar. Entre pañuelos usados y un estuche de maquillaje que seguramente usaba para cubrir otras marcas, encontré un sobre manila doblado. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Moretones en sus brazos, formando el patrón de dedos apretados con fuerza. Un corte en su frente que claramente había necesitado atención médica. Marcas en su cuello que me hicieron sentir náuseas. Y entre las fotografías, una carta escrita con la letra temblorosa de mi hija. Si algo me pasa, que mi madre sepa la verdad sobre Rodrigo. Me senté en el suelo de mi sala, rodeada por esas imágenes de sufrimiento, y lloré en silencio para no despertar a Elena. Lloré por cada momento en que había notado algo extraño, pero había elegido no presionar. Lloré por cada llamada telefónica, donde la voz de mi hija sonaba apagada, artificial. Lloré por los 6 meses que había perdido, siendo cómplice involuntaria de su dolor al no hacer las preguntas difíciles. Tengo 45 años y trabajo como enfermera en el Hospital General desde hace 20. He criado sola a Elena desde que su padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años. Roberto se fue sin explicaciones, sin mirar atrás, dejándonos con una casa hipotecada y un futuro incierto. Construí mi vida alrededor de darle a mi hija lo que yo nunca tuve: estabilidad, educación, amor incondicional. Trabajé turnos dobles durante años, sacrifiqué vacaciones, renuncié a relaciones, porque nada era más importante que asegurarme de que Elena tuviera todas las oportunidades que yo no tuve. Cuando hace 2 años conoció a Rodrigo Maldonado en una conferencia de derecho familiar donde ella trabajaba como coordinadora de eventos, pensé que finalmente el universo le estaba devolviendo todo lo bueno que ella merecía. Rodrigo era abogado especializado en divorcios de alto perfil. Venía de una familia respetada en los círculos legales de la ciudad. Conducía un BMW negro impecable y hablaba de futuro con tanta seguridad que yo me permití soñar con verla feliz, protegida, amada de la forma que se merecía. Me equivoqué tanto que aún me duele respirar. Los primeros meses fueron un cuento de hadas sacado directamente de las películas románticas que Elena y yo solíamos ver juntas los domingos. Rodrigo la llenaba de flores, rosas rojas que llegaban a su oficina cada viernes sin falta. La llevaba a restaurantes elegantes con manteles blancos y vinos que costaban más que mi salario semanal. Le presentó a sus padres en su casa de la colonia Polanco, una mansión de 3 pisos con jardines que parecían sacados de una revista. Yo veía a mi hija brillar de una forma que no había visto desde que era niña. Esa luz especial que tienen las personas cuando sienten que finalmente han encontrado su lugar en el mundo. Pero luego, tan sutilmente que casi no lo noté al principio, comencé a ver cambios. Elena dejó de visitarme los domingos, nuestra tradición sagrada de 20 años, donde cocinábamos juntas y veíamos películas viejas. La primera vez que canceló, dijo que Rodrigo había planeado una sorpresa. La segunda vez, que estaban visitando a la familia de él. Para la quinta vez, ya ni siquiera ofrecía explicaciones elaboradas, solo un «Rodrigo y yo tenemos planes», que sonaba como un guión memorizado. Cuando la llamaba por teléfono, sus respuestas eran breves, nerviosas. Podía escuchar a Rodrigo en el fondo haciendo preguntas. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Cuánto vas a tardar? Y cada pregunta hacía que la voz de Elena se volviera más pequeña, más apagada. Hace 6 meses noté que había dejado de publicar en redes sociales. Elena, quien solía compartir fotos de todo, su café matutino, puestas de sol, momentos con amigas, de repente tenía un perfil completamente vacío. Cuando le pregunté al respecto durante una de nuestras cada vez más raras conversaciones telefónicas,
Se rió nerviosamente y dijo: «Rodrigo cree que es mejor mantener nuestra vida privada, mamá. Dice que en su posición profesional, exponer demasiado puede ser problemático. Debí haber visto la señal de alarma ahí mismo. Debí haber reconocido el patrón de aislamiento que había visto docenas de veces en la sala de emergencias del hospital. Pero cuando es tu propia hija, cuando quieres desesperadamente creer que ella ha encontrado la felicidad, es fácil racionalizar las señales de advertencia como diferencias generacionales o ajustes normales de pareja. Hace 4 meses, vino a casa usando un suéter de manga larga en pleno julio, cuando la ciudad estaba sufriendo una ola de calor que había llevado las temperaturas a casi 40 grados centígrados. El aire acondicionado de mi casa estaba peleando una batalla perdida contra el calor, y aún así, mi hija llevaba un suéter de lana gruesa que claramente la hacía sudar. «¿No tienes calor, mi amor?», le pregunté mientras preparaba café en la cocina, notando cómo su frente brillaba de sudor. «No, mamá, tengo un poco de frío», respondió, pero sus ojos evitaban los míos y sus dedos jugaban constantemente con las mangas del suéter, asegurándose de que cubrieran hasta sus muñecas. Incluso cuando alcanzó la taza de café caliente que le ofrecí, tuvo cuidado de que las mangas no se deslizaran hacia arriba. Debí insistir ese día. Debí tomarla de los brazos y exigirle que me dijera la verdad. Debí usar mi entrenamiento como enfermera para reconocer los signos obvios que estaba viendo. Pero uno nunca quiere creer lo peor de las personas que sus hijos eligen amar. Es más fácil creer la mentira cómoda que enfrentar la verdad dolorosa. La boda fue hace 3 meses, un evento de ensueño que probablemente costó más de lo que yo ganaría en 5 años. Una ceremonia hermosa en el jardín botánico, bajo un cielo azul perfecto, con 200 invitados que aplaudieron cuando se besaron bajo un arco de rosas blancas y hortensias que debieron haber sido importadas porque no era su temporada. Elena llevaba un vestido de encaje francés con una cola de 3 metros que se extendía como un río de seda detrás de ella. Yo lloré de felicidad ese día. Lágrimas genuinas que corrieron por mi rostro mientras veía a mi niña caminar hacia el altar del brazo del hermano de Rodrigo, porque ella no tenía padre para entregarla. Ahora esas lágrimas me pesan como piedras en el pecho, porque siento que de alguna manera entregué a mi hija a una vida de sufrimiento. En las fotografías profesionales que el fotógrafo envió semanas después, Elena sonríe radiante con su vestido perfecto, su maquillaje impecable, su cabello peinado en ondas suaves que le caían sobre los hombros. Lo que las fotografías no muestran es que bajo ese maquillaje profesional que aplicó una maquilladora especializada, había un moretón en su mejilla izquierda que yo descubriría después, gracias a una imagen que ella tomó esa mañana con su teléfono y nunca borró. Una imagen tomada antes del maquillaje, una imagen que tal vez guardó como evidencia de algo que ni siquiera ella misma quería admitir todavía. Después de la boda, Elena prácticamente desapareció de mi vida. Rodrigo siempre tenía una excusa perfectamente razonable. Estaban ocupados arreglando su nuevo departamento de lujo en la colonia Roma. Ella estaba cansada del trabajo porque estaba tomando responsabilidades adicionales. Tenían compromisos sociales constantes con socios del bufete y clientes importantes que Rodrigo necesitaba impresionar. Cada excusa sonaba lógica, plausible, imposible de cuestionar sin parecer una suegra entrometida y controladora. Cuando finalmente logré verla hace 6 semanas, después de prácticamente rogarle que se reuniera conmigo, aunque fuera por 30 minutos, nos encontramos en un café cerca de su oficina. Llegué 15 minutos temprano porque estaba desesperada por verla, y la vi llegar desde la ventana. Casi no la reconocí. Mi hija, que siempre había sido curvilínea y saludable, ahora era una versión fantasmal de sí misma. Había perdido tanto peso que su ropa le colgaba de una forma que no era elegante, sino alarmante. Su piel tenía un tono grisáceo que ninguna enfermera con 20 años de experiencia puede ignorar. El tipo de palidez que habla de estrés crónico, mala nutrición, noches sin dormir. Llevaba lentes de sol a pesar de que estábamos dentro del café, y cuando le pregunté si todo estaba bien, sus ojos, lo poco que pude ver de ellos detrás de los cristales oscuros, se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando rápidamente. «Todo está perfecto, mamá.
Rodrigo es maravilloso conmigo, dijo con una voz tan vacía que me heló la sangre. Era como escuchar a un robot programado para decir las palabras correctas sin ninguna emoción detrás de ellas. Pero fue esa noche de hace 2 días, cuando llegó a mi puerta con el ojo morado tan hinchado que apenas podía abrirlo completamente, cuando todas las piezas se encajaron de golpe y me di cuenta de que había estado ciega mientras mi hija sufría en silencio. Al amanecer, sentada en mi sala rodeada por esas fotografías terribles y con la carta de Elena temblando en mi mano, supe que había llegado el momento de actuar. No como la enfermera profesional que documentaba casos clínicamente en el hospital, sino como la madre que había fallado en proteger a su hija, pero que no fallaría otra vez. Tomé el teléfono y marqué el número de Javier Santana, un psicólogo especializado en violencia doméstica y mediación familiar que conocí años atrás, cuando el hospital implementó un programa de apoyo para víctimas de abuso. Él había dado una serie de talleres para el personal médico sobre cómo identificar señales de abuso y cómo manejar casos delicados con sensibilidad. Al final de su última conferencia, me había dado su tarjeta diciéndome: «Si alguna vez alguien que conoces necesita ayuda real, llámame sin importar la hora». Este tipo de situaciones no pueden esperar al horario de oficina. Eran las 6 de la mañana de un sábado cuando contestó con voz somnolienta, pero inmediatamente alerta, cuando reconoció el tono de urgencia en mi voz. «Javier, soy Margarita Torres. ¿Te acuerdas de mí? Fui a tus talleres en el Hospital General hace 2 años. Necesito que veas algo y me digas qué puedo hacer para ayudar a mi hija», dije con una voz que no reconocía como mía, fría y determinada, pero al borde del quiebre emocional. El sonido de sus pasos corriendo al otro lado de la línea, el ruido de llaves, una puerta cerrándose, me dijeron que había entendido la urgencia sin necesidad de explicaciones adicionales. «Dame tu dirección. Llego en 30 minutos. Mientras tanto, no toques nada más de las evidencias. Si hay fotografías, documentos, mensajes, déjalos exactamente como están». Preparé café fuerte mientras esperaba. Necesitaba mantener mis manos ocupadas para no temblar. Cada pocos minutos subía las escaleras silenciosamente para asegurarme de que Elena todavía dormía, que no era una pesadilla de la cual iba a despertar para descubrir que todo estaba bien. Cuando Elena bajó las escaleras 20 minutos después, con el cabello revuelto y todavía usando mi pijama vieja, la de franela con estampado de gatitos que le había regalado cuando tenía 15 años y que por alguna razón había dejado aquí, se quedó paralizada al verme sentada en la sala rodeada de evidencias de su sufrimiento cuidadosamente organizadas sobre la mesa de centro. «¿Qué estás haciendo, mamá?». Su voz salió quebrada, mezcla de horror absoluto y pánico. Sus manos inmediatamente fueron a su rostro, como si quisiera ocultar el ojo morado que yo ya había visto, que ya había fotografiado mentalmente con la precisión clínica de una profesional médica. Lo que debía hacer hace meses, mi amor. Protegerte, ayudarte, estar aquí de la forma que realmente necesitabas y no como la madre ingenua que eligió creer mentiras cómodas. No puedes, no entiendes. Rodrigo es abogado. Conoce a todas las personas importantes de la ciudad. Tiene conexiones en todas partes. Su padre es socio de uno de los bufetes más prestigiosos del país. Si intentas algo contra él, te va a destruir. Nos va a destruir a las dos. Va a hacer que pierdas tu trabajo, tu casa, todo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, mezclándose con el pánico en su voz. Se aferró al marco de la puerta como si necesitara soporte físico para mantenerse de pie. «Entonces que lo intente», respondí mientras escuchaba el timbre de la puerta. «Pero esta vez no estás sola, Elena. Esta vez no voy a mirar hacia otro lado. Y esta vez vamos a tener ayuda profesional para enfrentar esto de la manera correcta». Javier Santana entró con un maletín de cuero gastado, una grabadora de audio profesional y una tablet. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris en las sienes, con esa expresión de calma profesional que solo viene de años de experiencia manejando crisis emocionales. Pero detrás de sus lentes vi algo más, una chispa de determinación que me dio esperanza. «Elena», dijo con voz suave pero firme, «soy Javier Santana. Tu mamá me llamó porque está preocupada por ti. Nada de lo que digas aquí va a salir de esta habitación sin tu permiso explícito».
No soy abogado. No voy a documentar esto para propósitos legales a menos que tú quieras. Soy simplemente alguien que quiere ayudarte a entender tus opciones y apoyarte en lo que decidas hacer. Elena me miró con ojos llenos de miedo, confusión y algo más que me partió el corazón. Vergüenza, como si de alguna manera esto fuera su culpa, como si ella hubiera hecho algo para merecer esto. Cariño, siéntate por favor, le dije tomando su mano temblorosa. Solo escuchemos lo que Javier tiene que decirnos. No tienes que tomar ninguna decisión ahora mismo, pero necesitas entender que lo que está pasando no es normal, no es tu culpa y no tienes que seguir viviéndolo. Durante las siguientes 3 horas, Javier habló con Elena con una paciencia infinita. No la presionó, no la juzgó, simplemente le hizo preguntas suaves mientras ella, lentamente, comenzaba a contar su historia. La historia completa que había estado guardando dentro, envenenándola desde adentro como una herida infectada que nunca había tenido oportunidad de sanar. Al principio pensé que era romántico que quisiera pasar tanto tiempo conmigo, comenzó Elena con voz apenas audible. Que me llamara 5 veces al día para saber cómo estaba, que quisiera saber exactamente dónde estaba, con quién, qué estaba haciendo. Mis amigas decían que era suerte tener un novio tan atento. ¿Cuándo empezó a cambiar?, preguntó Javier mientras tomaba notas discretas en su tablet. Después de que nos comprometimos, fue como si un interruptor se hubiera activado en él. De repente, todo lo que yo hacía estaba mal. Mi ropa era demasiado provocativa. Mi maquillaje era demasiado llamativo. Mis amigas eran mala influencia. Mi trabajo me quitaba demasiado tiempo que debería dedicarle a él. Elena se detuvo, tragando saliva con dificultad. Y yo empecé a cambiar todo sobre mí misma para hacer que las críticas pararan. Cambié mi forma de vestir, dejé de ver a mis amigas, pedí que me quitaran responsabilidades en el trabajo para tener más tiempo libre. Pero nunca era suficiente. Javier asintió con comprensión. Eso se llama control coercitivo. Es un patrón donde una persona sistemáticamente limita la autonomía de otra, aislándola de sus sistemas de apoyo, controlando su acceso a recursos, dictando cada aspecto de su vida. ¿Puedes contarme sobre la primera vez que la situación se volvió física? Elena cerró los ojos y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Fue 2 semanas antes de la boda. Estábamos discutiendo sobre la lista de invitados porque yo quería invitar a mi prima Sofía y él decía que ella era una mala influencia, que siempre había estado celosa de mí. La discusión escaló y yo le dije que estaba siendo ridículo. Él me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó marcas. Luego se disculpó llorando, diciendo que el estrés de la boda lo tenía al límite, que nunca volvería a pasar, que me amaba más que a nada en el mundo. «¿Y le creíste?», dijo Javier sin un ápice de juicio en su voz. Quería creerle. Necesitaba creerle. Ya habíamos enviado las invitaciones, había pagado el vestido, mis amigos y familia estaban emocionados. ¿Cómo podía cancelar todo por un momento de estrés? Pensé que después de la boda, cuando la presión terminara, todo volvería a ser como antes. Pero empeoró, dije yo, incapaz de mantener el silencio por más tiempo. Elena asintió mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Mucho peor. Después de la boda era como si sintiera que me tenía completamente. Ya no se molestaba en disculparse. Los incidentes se hicieron más frecuentes. Si la cena no estaba lista exactamente cuando él llegaba a casa, si olvidaba comprar su marca favorita de café, si mi teléfono sonaba mientras estábamos juntos, cualquier cosa podía desencadenar su ira. ¿Y el incidente de anoche?, preguntó Javier suavemente. Elena tocó su ojo hinchado con dedos temblorosos. Llegó a casa y encontró que había estado hablando por teléfono con mamá. Yo había estado evitando sus llamadas porque Rodrigo siempre se ponía furioso después. Decía que mi madre me llenaba la cabeza de ideas negativas sobre él. Pero ayer era el cumpleaños de mamá y no podía no llamarla. Cuando colgué, él estaba parado en la puerta de la habitación con esa mirada que ya he aprendido a reconocer. Y yo supe que venía algo malo. No pude evitar levantarme y abrazarla mientras sollozaba contra mi hombro. Esta niña, mi niña, había estado viviendo en constante miedo en lo que se suponía era su hogar, su refugio seguro. Elena,
Necesito que entiendas algo muy importante, dijo Javier con voz firme pero amable. Nada de esto es tu culpa. El comportamiento de Rodrigo no es una respuesta normal al estrés, a la decepción o a cualquier otra cosa. Es un patrón de abuso calculado diseñado para mantenerte bajo control mediante miedo. Y va a continuar. Probablemente va a empeorar, a menos que tomes acción para protegerte. ¿Pero qué puedo hacer?, preguntó Elena con voz desesperada. No tengo dinero propio. Todo está en cuentas que él controla. El departamento está a su nombre. Mi coche lo pagó él. Hasta mi teléfono está en su plan familiar. No tengo ningún poder contra él. Tienes más poder del que crees, respondió Javier. Y no estás sola. Tu madre está aquí. Yo estoy aquí. Y hay organizaciones, recursos, personas que se especializan en ayudar a mujeres en exactamente tu situación. Lo primero que necesitamos hacer es asegurarnos de que estés segura. ¿Rodrigo sabe dónde estás ahora mismo? Elena palideció. Mi teléfono. Tiene una aplicación de rastreo instalada. Dice que es para mantenerme segura, pero él siempre sabe exactamente dónde estoy. Dámelo, dije extendiendo mi mano. Cuando Elena me entregó su teléfono con dedos temblorosos, lo llevé a la cocina y lo apagué completamente. Luego lo guardé en una caja de metal que usaba para documentos importantes. Ya no puede rastrearte, y vamos a conseguirte un nuevo teléfono, uno que él no conozca. Durante las siguientes 2 horas, Javier nos guió a través de lo que llamó un plan de seguridad. Documentamos todo. Las fotografías que había encontrado en el bolso de Elena, nuevas fotos del ojo morado tomadas desde múltiples ángulos con mi cámara profesional que uso para documentación médica, la carta que Elena había escrito. Javier le hizo preguntas detalladas sobre las finanzas. ¿Tenía Elena acceso a alguna cuenta bancaria? ¿Había documentos importantes que necesitara recuperar del departamento? ¿Había algún familiar o amigo de confianza que pudiera ayudar? Mi tía Carmen, dijo Elena de repente, la hermana de mamá. Ella vive en Querétaro. Rodrigo no la conoce bien, solo la vio una vez en la boda. Podría quedarme con ella por un tiempo si las cosas se ponen muy difíciles aquí. Eso es excelente, dijo Javier anotando. Tener un lugar alternativo donde Rodrigo no pueda encontrarte fácilmente es crucial. Ahora, sobre el tema financiero. Elena, ¿trabajas actualmente? Sí, pero Rodrigo controla mi sueldo. Insistió en que configurara depósito directo a su cuenta porque él maneja mejor el dinero. Dice que estamos ahorrando para una casa más grande, pero yo nunca veo los estados de cuenta. Ese es control económico, otro elemento clásico del abuso, explicó Javier. Vamos a necesitar ayudarte a recuperar tu independencia financiera. ¿A nombre de quién está tu empleo? Mío, solo mío. Bien. Entonces puedes contactar a Recursos Humanos y cambiar la información de depósito directo. Vamos a abrirte una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde Rodrigo no tiene ninguna relación. Es tu dinero, tu trabajo, tu derecho de controlarlo. Vi cómo algo cambiaba en los ojos de Elena mientras Javier hablaba, como si cada palabra le recordara que ella era una persona completa, con derechos, con opciones, no simplemente la propiedad de alguien más. Pero, ¿qué pasa cuando Rodrigo se dé cuenta?, preguntó con voz temblorosa. Cuando vea que no estoy en el departamento, que mi teléfono está apagado, que no puede rastrearme, va a venir aquí, va a... Como si sus palabras lo hubieran invocado, escuchamos un auto frenando bruscamente frente a mi casa. Todos nos quedamos paralizados. Luego vino el sonido de pasos apresurados en el camino de entrada, seguidos por golpes furiosos en la puerta. ¡Elena! Sé que estás ahí. Abre esta maldita puerta ahora mismo. La voz de Rodrigo atravesó las paredes, llena de una rabia que hizo que Elena se encogiera instintivamente. Respira, Elena, dijo Javier con calma sorprendente dada la situación. Tú no tienes que enfrentarlo si no quieres. Margarita, puedes pedirle que se vaya. Me puse de pie, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza, pero también sintiendo una determinación de acero endurecerse en mi espina dorsal. Esta era mi casa. Mi hija estaba aquí, bajo mi protección, y ningún hombre iba a entrar aquí para intimidarla o lastimarla. Abrí la puerta solo lo suficiente para pararme en el umbral, bloqueando físicamente la entrada. Rodrigo estaba ahí,
con su traje de diseñador arrugado, como si hubiera dormido con él puesto, su cabello normalmente perfectamente peinado ahora despeinado, sus ojos inyectados de sangre. Pero lo más alarmante era la expresión en su rostro, furia pura, mezclada con algo que parecía desesperación. «Señora Torres, necesito hablar con mi esposa. Ahora», dijo con una voz que intentaba sonar controlada, pero que temblaba con emoción apenas contenida. «Elena no quiere hablar contigo, Rodrigo. Te sugiero que te vayas antes de que esto se convierta en un problema mayor». «¿Un problema mayor?». Su voz subió una octava. «¿Usted sabe cuál es el problema mayor? Que usted siempre ha estado celosa de nuestra relación. Siempre ha intentado meter cizaña entre nosotros. Elena era perfectamente feliz hasta que usted comenzó a llenarle la cabeza con ideas ridículas. Mira su ojo, Rodrigo. Mira lo que le hiciste a mi hija y atrévete a decirme que ella es feliz». Mi voz salió más fría de lo que había esperado, cada palabra tan afilada como un bisturí. Por un momento, algo que podría haber sido vergüenza cruzó por su rostro, pero fue reemplazado rápidamente por más ira. Fue un accidente. Ella tropezó, yo intenté agarrarla y... «No insultes mi inteligencia. Soy enfermera, Rodrigo. He visto suficientes accidentes para reconocer exactamente lo que es una lesión intencional. Elena es mi esposa. Tengo derecho a hablar con ella. Elena es mi hija antes de ser tu esposa. Y no vas a verla ni a hablar con ella hasta que ella decida que está lista. Ahora, por favor, sal de mi propiedad». Rodrigo dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal de una forma claramente diseñada para intimidar. Era más alto que yo, más fuerte, y ambos lo sabíamos, pero yo no me moví ni un centímetro. «No sabe con quién se está metiendo, señora Torres. Mi familia tiene contactos en toda la ciudad. Un hospital es un lugar muy frágil para trabajar cuando alguien comienza a hacer preguntas sobre tu competencia profesional, tu ética, tu comportamiento. ¿Me estás amenazando? Solo te estoy informando de la realidad. Elena va a salir de esta casa conmigo, hoy. Y si intentas interferir más, vas a descubrir exactamente cuánto poder tiene mi familia». Fue entonces cuando Javier apareció detrás de mí. Su presencia pareció tomar a Rodrigo por sorpresa. «Señor Maldonado, soy Javier Santana, terapeuta especializado en mediación familiar. Entiendo que esta es una situación emocionalmente cargada para todos los involucrados, pero necesito que entienda que las amenazas no van a resolver nada. Lo que propongo es que todos tomemos un respiro, dejemos que las emociones se calmen, y luego podemos facilitar una conversación estructurada entre usted y Elena si ella así lo desea». Rodrigo lo miró con desprecio. «No necesito un terapeuta. Necesito que mi esposa deje de escuchar a personas que están intentando destruir nuestro matrimonio». «Nadie está intentando destruir nada, Rodrigo», dijo Javier con paciencia profesional. «Pero hay preocupaciones legítimas sobre el bienestar de Elena que necesitan ser abordadas. Si realmente te importa ella, darás un paso atrás y le permitirás el espacio que necesita para procesar lo que ha estado experimentando». «¿Experimentando? ¿Se refiere a las mentiras que mi suegra le ha estado contando?». Rodrigo intentó mirar más allá de nosotros, buscando a Elena. «Elena, Elena, sé que puedes oírme. Por favor, mi amor, sal y hablemos. Te extraño. La casa está vacía sin ti. Podemos arreglar esto». Desde adentro escuché un sollozo ahogado. Elena estaba llorando, y ese sonido pareció darle a Rodrigo una nueva inyección de esperanza. «¿Ves? Ella me necesita tanto como yo la necesito. Somos una familia. Por favor, déjame pasar para que pueda hablar con ella. Solo 5 minutos, te lo suplico». Y para mi sorpresa, lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lágrimas que parecían genuinas, desesperadas. Por un momento vacilé. Este hombre que había lastimado a mi hija estaba parado frente a mí, llorando como un niño perdido. Y parte de mí, la parte que siempre busca el bien en las personas, se preguntó si realmente amaba a Elena de alguna forma retorcida que simplemente no sabía expresar de manera saludable. Pero entonces recordé las fotografías, el ojo morado de mi hija, el temblor en sus manos, la carta que había escrito en caso de que algo le pasara.
Y supe que las lágrimas de Rodrigo eran solo otra herramienta de manipulación, otro método de control. No, Rodrigo, necesitas irte ahora. Elena se pondrá en contacto contigo cuando esté lista, no antes. La transformación fue instantánea. Las lágrimas se secaron como si nunca hubieran existido. Su rostro se endureció en una máscara de rabia fría. Muy bien, así quieren jugar. Entonces jugaremos. Pero les advierto, van a lamentar haber elegido este camino. Mi familia no perdona a las personas que intentan manchar nuestro nombre. Y Elena levantó la voz para asegurarse de que ella pudiera oírlo. Cuando te des cuenta de que cometiste un error al escuchar a estas personas, cuando veas que no puedes sobrevivir sin mí, va a ser demasiado tarde. Espero que estés preparada para las consecuencias de tus decisiones. Dio media vuelta y caminó hacia su BMW negro, pero antes de entrar se volvió una vez más. Oh, y señora Torres, espere noticias del hospital. Muy pronto. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Cuando regresé a la sala, encontré a Elena acurrucada en el sofá, abrazándose a sí misma mientras temblaba violentamente. Javier estaba sentado cerca, hablándole con voz suave, pero ella parecía estar en shock. «Lo siento», susurró Elena una y otra vez. «Lo siento mucho, mamá. No quería traer esto a tu puerta. No quería que él te amenazara. Tal vez debería volver con él. Tal vez pueda hacer que funcione si me esfuerzo más». Me arrodillé frente a ella y tomé su rostro entre mis manos, obligándola a mirarme. «Elena María Torres, mírame. Escúchame muy bien. Nada de esto es tu culpa. Ni su comportamiento, ni sus amenazas, ni el hecho de que haya venido aquí. Él es responsable de sus propias acciones. Y tú no vas a volver con alguien que te lastima, no mientras yo respire. Pero él va a hacerte daño, mamá. Va a hacer que pierdas tu trabajo. Va a... Entonces lo enfrentaremos juntas. He trabajado en ese hospital durante 20 años. Tengo un historial impecable. No voy a perder mi trabajo por las amenazas vacías de un hombre que está desesperado por mantener el control sobre ti. Javier intervino. Margarita tiene razón, Elena. Los abusadores dependen del miedo para mantener a sus víctimas atrapadas. Rodrigo acaba de mostrar su mano. No tiene argumentos legítimos. No tiene razones reales por las cuales deberías volver. Solo tiene amenazas e intentos de manipulación emocional. Eso nos dice que está perdiendo el control de la situación y está desesperado. «Pero me ama», dijo Elena con voz pequeña. «Lo vi en sus ojos. Estaba llorando. Realmente le importo». «El amor no lastima, cariño», le dije con firmeza. «El amor no controla. El amor no aísla. El amor no amenaza. Lo que Rodrigo siente por ti puede ser muchas cosas. Posesividad, obsesión, necesidad de control. Pero no es amor. No el tipo de amor que te mereces». Durante las siguientes horas, Javier trabajó con Elena en lo que llamó reestructuración cognitiva, ayudándola a reconocer y desafiar las creencias distorsionadas que Rodrigo había implantado en su mente a lo largo de 2 años. Fue doloroso observar cómo mi hija brillante, educada, capaz había sido convencida de que no valía nada sin su abusador. Cuando Javier finalmente se fue esa noche, nos dejó con un plan claro. Elena se quedaría conmigo por ahora. Cambiaríamos sus cuentas bancarias el lunes. Contactaríamos a recursos humanos de su trabajo para asegurarnos de que Rodrigo no pudiera manipular su situación laboral, y comenzaríamos terapia individual para Elena para ayudarla a procesar el trauma y reconstruir su sentido de autoestima. «Esto va a ser difícil», nos advirtió Javier en la puerta. «Rodrigo no va a rendirse fácilmente. Hombres como él ven a sus parejas como posesiones y no sueltan sus posesiones sin pelear. Necesitan estar preparadas para que las cosas empeoren antes de mejorar». Esa noche, Elena durmió en su antigua habitación mientras yo me quedé despierta en la sala, escuchando cada sonido de la calle, medio esperando que Rodrigo regresara. Pero la noche permaneció tranquila, demasiado tranquila, como la calma antes de una tormenta. El lunes llegó con una llamada del director del hospital a las 8 de la mañana. Mi estómago se hundió antes de que siquiera contestara el teléfono. «Margarita, necesito que vengas a mi oficina hoy a las 10.
Ha surgido una situación que requiere tu atención inmediata. La voz del doctor Mendoza sonaba formal, distante, muy diferente del tono amigable que normalmente usaba conmigo. ¿De qué se trata, doctor? Preferiría discutirlo en persona. Por favor, no llegues tarde. Me presenté en su oficina 5 minutos antes de la hora, con mi uniforme perfectamente planchado y mi identificación visible. El doctor Mendoza estaba sentado detrás de su escritorio junto a María González, la directora de Recursos Humanos. Ninguno de los dos sonreía. «Siéntate, Margarita», dijo el doctor Mendoza señalando una silla. «Hemos recibido una queja formal sobre tu conducta profesional». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz calmada. «¿Qué tipo de queja?» María González abrió una carpeta. «Un paciente ha alegado que durante un turno hace 3 semanas estabas visiblemente angustiada y distraída, que discutiste asuntos personales por teléfono en el área de enfermeras y que hubo una confusión con su medicación que podría haber resultado en consecuencias serias si no hubiera sido detectada por otra enfermera. Eso no es cierto. Yo nunca... El paciente ha proporcionado fechas específicas, detalles de turno, e incluso mencionó el nombre de la otra enfermera que supuestamente corrigió tu error. Claudia Méndez. ¿Es correcto que trabajaste con ella ese día? Sí, pero no hubo ningún error con medicación. Revisa los registros, revisa la documentación. Todo está ahí. Hemos revisado los registros, dijo el doctor Mendoza, y no encontramos evidencia de un error de medicación, lo cual nos lleva a cuestionar la validez de esta queja. Sin embargo, el paciente es muy insistente y ha amenazado con llevar esto a las autoridades de salud si no lo tomamos en serio. ¿Quién es el paciente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. María intercambió una mirada con el doctor Mendoza. La queja fue presentada de forma anónima, lo cual es su derecho bajo nuestras políticas de quejas. Pero mencionó que tenía conexiones legales y que esta situación podría escalar si no se maneja apropiadamente. Es mi yerno, dije claramente. O más específicamente, es alguien actuando en nombre de mi yerno, Rodrigo Maldonado. Él me amenazó hace 2 días porque estoy ayudando a mi hija a salir de una relación abusiva con él. Esto es claramente una táctica de intimidación. El doctor Mendoza se reclinó en su silla, su expresión cambiando de formal a preocupada. Margarita, trabajas aquí desde hace 20 años. Te conozco. Sé el tipo de profesional que eres. Pero necesitas entender mi posición. Si alguien presenta una queja formal, tenemos que investigar. Es protocolo. Entiendo perfectamente. E insisto en que se investigue completamente porque no van a encontrar nada. Pueden revisar todos mis registros, hablar con cualquier enfermera con la que haya trabajado, revisar cualquier interacción con pacientes. Mi historial es impecable porque amo mi trabajo y tomo mi responsabilidad muy seriamente. Lo sé, dijo el doctor Mendoza con un suspiro. Y entre nosotros sospecho exactamente lo mismo que tú sobre el origen de esta queja. Pero legalmente, mis manos están atadas. Tengo que seguir el proceso. Lo que puedo hacer es asegurarte que la investigación será exhaustiva y justa. Mientras tanto, vas a continuar trabajando normalmente. No estás suspendida ni bajo ninguna restricción. Solo, ten cuidado, Margarita. Si esto realmente es lo que creo que es, este hombre va a continuar intentando hacerte daño. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Elena en la cocina preparando la cena. Era la primera vez en meses que la veía hacer algo doméstico sin parecer aterrorizada. Había puesto música, llevaba una de mis blusas viejas y estaba tarareando mientras cortaba verduras. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó volteándose hacia mí con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, pero que al menos existía. Le conté sobre la reunión en el hospital, observando cómo su rostro se descomponía con cada palabra. «Esto es mi culpa. Te lo dije. Rodrigo va a destruirte por ayudarme». «No», dije firmemente, quitándole el cuchillo de las manos y obligándola a mirarme. «Esto es culpa de Rodrigo por ser un abusador manipulador. Y esto es culpa de un sistema que permite que hombres como él usen su poder e influencia para intimidar a personas inocentes. Pero no es tu culpa. Nunca fue tu culpa». Esa noche, mientras comíamos la cena que Elena había preparado,
Pasta con salsa de tomate casera, mi platillo favorito. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. «¿Señora Torres?» La voz era de mujer, mayor, refinada. «Soy Patricia Maldonado de Santillana, la madre de Rodrigo». Mi mano se tensó alrededor del teléfono. «Señora Maldonado, llamo porque creo que ha habido un terrible malentendido que está afectando a toda nuestra familia. Mi hijo me ha contado su versión de los eventos, pero me gustaría escuchar la suya también. ¿Sería posible que nos reuniéramos? Solo nosotras dos, sin abogados, sin esposos, solo dos madres intentando resolver una situación difícil». Había algo en su tono que era diferente a lo que esperaba. No era hostil ni condescendiente. Sonaba cansada, triste, humana. «No sé si eso es una buena idea, señora Maldonado. Por favor, llámame Patricia, y entiendo tu renuencia, créeme. Pero hay cosas que necesitas saber sobre mi hijo, cosas que tal vez te ayuden a entender la situación completa. Y hay cosas que yo necesito saber sobre lo que realmente ha estado pasando. Como madre, creo que te debo al menos eso». Algo en su voz me hizo dudar. «¿Cuándo y dónde?» «Mañana, 2 de la tarde, en el café del Museo Nacional. Público, neutral, seguro para ambas». Esa noche le conté a Elena sobre la llamada. Su reacción fue inmediata y visceral. «No vayas, mamá. Es una trampa. Ella va a intentar convencerte de que soy yo quien está exagerando, de que Rodrigo es en realidad una víctima. Así funcionan estas familias. Se protegen mutuamente sin importar lo que hayan hecho». «Tal vez tengas razón», admití. «Pero también es posible que sea una madre que está comenzando a entender quién es realmente su hijo. No puedo saberlo si no la escucho». Al día siguiente, llegué al café 15 minutos temprano y elegí una mesa cerca de la ventana donde tenía vista completa del espacio. Patricia Maldonado llegó exactamente a las 2 y cuando la vi, me sorprendió cuánto se parecía a Elena podría verse en 20 años. Elegante, delgada, con el tipo de porte que viene de generaciones de privilegio. Pero sus ojos, cuando me encontraron, tenían algo que no esperaba ver: vergüenza. Se sentó frente a mí sin las ceremonias formales que había anticipado. «Gracias por venir, Margarita. Sé que no fue una decisión fácil. Estoy aquí porque me dijiste que hay cosas que necesito saber, así que habla». Patricia tomó un respiro profundo. «Rodrigo es mi único hijo vivo, debería decir. Tuve otro hijo, mayor que Rodrigo, que falleció en un accidente automovilístico cuando Rodrigo tenía 12 años. Después de eso, mi esposo y yo nos volvimos... Sobreprotectores no es la palabra correcta. Nos volvimos habilitadores. Rodrigo nunca enfrentó consecuencias reales por nada. Si tenía problemas en la escuela, Lorenzo arreglaba las cosas. Si tenía conflictos con amigos, nosotros interveníamos. Nunca le permitimos fallar. Nunca le permitimos enfrentar la realidad de sus acciones». Escuché sin interrumpir mientras ella continuaba. «Cuando tenía 20 años, tuvo su primera novia seria, Andrea. Una chica hermosa, inteligente, de buena familia. Después de 6 meses, ella vino a mi casa llorando. Me contó que Rodrigo era controlador, posesivo, que la había empujado durante una discusión. Y yo no le creí. O más bien, elegí no creerle. Le dije que los jóvenes tienen relaciones tumultuosas, que probablemente ella también había hecho cosas que provocaron a Rodrigo. Lorenzo le ofreció dinero para que comenzara una nueva vida en otro lugar. Y ella lo aceptó porque estaba asustada y sola». Patricia sacó un pañuelo de su bolso y se limpió los ojos cuidadosamente, tratando de no arruinar su maquillaje. «Ha habido otras, al menos 3 que yo sepa. Y cada vez Lorenzo y yo hemos hecho lo mismo, minimizado, racionalizado, pagado para que el problema desapareciera. Nos hemos dicho a nosotros mismos que Rodrigo solo necesita encontrar a la mujer correcta, que solo necesita madurar, que el estrés de su carrera lo hace actuar de formas que no reflejan quién es realmente». «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté. «Porque vi el ojo de Elena en una fotografía que circuló en grupos de WhatsApp. Alguien la tomó cuando estaba saliendo de tu casa. Y por primera vez en mi vida no pude inventar una excusa, no pude racionalizar. Solo vi a una joven hermosa con el rostro golpeado por mi hijo,
y me di cuenta de que yo soy parcialmente responsable por cada mujer que él ha lastimado, porque mi esposo y yo nunca lo obligamos a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, arruinando el maquillaje que había intentado preservar. No espero que me perdones. No espero que esto cambie nada. Pero necesitaba que supieras que no todas las personas en la familia Maldonado están en contra de Elena. Y necesitaba ofrecerte algo. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Aquí hay información de contacto de las 3 mujeres anteriores que aceptaron el dinero de mi esposo. He hablado con ellas, les he explicado la situación y están dispuestas a hablar contigo, a compartir sus historias. También hay copias de los acuerdos de confidencialidad que firmaron, documentos bancarios mostrando las transferencias. Todo lo que necesitas para demostrar el patrón de comportamiento de mi hijo. Miré el sobre sin tocarlo. ¿Por qué harías esto? Es tu hijo, porque es mi hijo que necesita ayuda desesperadamente. Y mientras Lorenzo y yo continuemos protegiéndolo de las consecuencias de sus acciones, nunca va a cambiar. Va a continuar lastimando mujeres. Va a continuar creyendo que está por encima de las reglas. Y eventualmente va a lastimar a alguien de una forma que ni siquiera el dinero de su padre puede arreglar. Patricia se inclinó hacia adelante, su voz quebrada. Elena necesita estar segura. Las mujeres futuras necesitan estar seguras. Y Rodrigo necesita enfrentar la realidad de quién se ha convertido antes de que sea demasiado tarde para cualquier tipo de redención. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Lorenzo sabe sobre esto? No, y probablemente me va a divorciar cuando lo descubra. Pero he pasado 30 años permitiendo que mi miedo a perder otro hijo me convirtiera en cómplice de sus abusos. No puedo vivir con eso más. Esa tarde, cuando regresé a casa, Elena estaba en la sala con Javier, quien había venido para una sesión de terapia. Les mostré el sobre y observé mientras Elena leía los nombres de las mujeres, las cantidades de dinero, las fechas. No fui la primera, susurró. Ni siquiera fui la segunda. He habido otras y yo pensé que era algo especial sobre mí, algo que yo hacía que lo provocaba. Elena, mírame, dijo Javier con firmeza. Esto no tiene nada que ver contigo. Rodrigo tiene un patrón de comportamiento que data de años antes de que lo conocieras. Tú no lo causaste, tú no puedes arreglarlo, y definitivamente no lo mereces. Durante las siguientes 2 semanas, contacté a cada una de las 3 mujeres. Escuché sus historias, tan similares a la de Elena, que era como escuchar el mismo guión interpretado por actrices diferentes. Todas habían sido mujeres jóvenes, exitosas, independientes cuando conocieron a Rodrigo. Todas habían sido aisladas sistemáticamente de sus sistemas de apoyo. Todas habían sido controladas económicamente. Todas habían sido lastimadas físicamente. Y todas habían aceptado el dinero de Lorenzo Maldonado porque estaban aterrorizadas y no veían otra salida. Pero ahora quiero hacer las cosas bien, dijo Andrea, la primera novia, durante nuestra conversación telefónica. Tomé ese dinero y he vivido con la culpa durante 5 años. Si mi testimonio puede ayudar a Elena, si puede evitar que Rodrigo lastime a otra mujer, entonces vale la pena romper ese acuerdo de confidencialidad. Con el permiso de Elena, compartimos toda la información con un grupo de apoyo para víctimas de violencia doméstica que Patricia nos había recomendado. La organización, llamada Mujeres Unidas, se especializaba en casos donde el abusador tenía poder, dinero e influencia. Su directora, una mujer llamada Carmen Ruiz, revisó toda nuestra documentación con ojos expertos. Esto es significativo, dijo finalmente. Tienen un patrón documentado, múltiples víctimas dispuestas a testificar, evidencia de comportamiento sistemático. Pero necesito que entiendan algo importante. Enfrentar a alguien como Rodrigo Maldonado no es solo una batalla legal o terapéutica, es una batalla pública. Estos casos requieren luz del sol para resolverse. Secreto y silencio son las herramientas que hombres como él usan para mantener el control. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté. Que Elena considere compartir su historia públicamente. No necesariamente en medios tradicionales al principio, pero tal vez en redes sociales, en blogs,
sobre violencia doméstica, en grupos de apoyo en línea. Cuando una víctima habla, empodera a otras. Y cuando múltiples víctimas hablan juntas, el poder del abusador comienza a desmoronarse. Elena había estado sentada en silencio durante esta conversación, pero ahora habló. Quiero hacerlo. Quiero compartir mi historia. No solo por mí, sino por todas las mujeres que Rodrigo podría intentar lastimar en el futuro. Y por las mujeres que ya lastimó y que tal vez todavía están viviendo con ese secreto. Durante los siguientes meses, Elena trabajó en su curación con una determinación que me llenó de orgullo. Asistía a terapia 2 veces por semana. Se reconectó con amigas de las que Rodrigo la había aislado. Comenzó a escribir su historia, procesando cada elemento de abuso que había experimentado. Y lentamente vi cómo mi hija, la mujer fuerte y brillante que siempre supe que era, comenzaba a emerger de las sombras donde Rodrigo la había mantenido. Rodrigo intentó múltiples veces contactarla. Mensajes de texto desde números desconocidos, oscilando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Intentó presentarse en su trabajo, lo cual resultó en una advertencia formal de la compañía. Contrató a un investigador privado para seguirla, hasta que Carmen de Mujeres Unidas intervino con una orden de cese y desistimiento. Y entonces, 6 meses después de esa primera noche, cuando Elena llegó a mi puerta con el ojo morado, todo cambió. Elena publicó su historia en un blog administrado por Mujeres Unidas. Usó su nombre real, mostró su fotografía, describió detalladamente el patrón de abuso que había experimentado. Y al final de su post, escribió algo que hizo que llorara cuando lo leí. Si estás leyendo esto y reconoces partes de tu propia relación en mi historia, por favor escúchame. No estás loca. No lo estás imaginando. No es tu culpa. Y no estás sola. El abuso prospera en el silencio y el aislamiento. Pero cuando hablamos, cuando compartimos nuestras historias, cuando nos apoyamos mutuamente, el poder del abusador comienza a disminuir. Mi madre me salvó la vida cuando se negó a mirar hacia otro lado. Ahora es mi turno de ayudar a salvar a otras. En 24 horas, el post había sido compartido miles de veces. En 48 horas, 2 mujeres más habían contactado a Mujeres Unidas con historias sobre Rodrigo. En una semana, múltiples medios de comunicación estaban solicitando entrevistas. La familia Maldonado contrató una firma de relaciones públicas para manejar la situación. Lorenzo Maldonado emitió un comunicado diciendo que su hijo estaba buscando ayuda profesional y que la familia respetaba la privacidad de todos los involucrados, pero el daño a su reputación había sido hecho. Clientes comenzaron a abandonar el bufete familiar. Rodrigo fue discretamente removido de casos importantes, y Patricia Maldonado, tal como había predicho, fue abandonada por su esposo. Pero cuando habló con ella 2 meses después del divorcio, sonaba diferente, liberada. He comenzado un grupo de apoyo para madres de abusadores, me contó. Hay muchas de nosotras que necesitamos confrontar cómo nuestra negación y habilitación permitió que nuestros hijos lastimaran a otros. Es un trabajo doloroso, pero necesario. 1 año después de esa primera noche terrible, Elena y yo estábamos sentadas en mi jardín trasero en una tarde de verano, tomando limonada y observando las mariposas revoloteando alrededor de las flores que habíamos plantado juntas. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena de repente. A veces todavía lo extraño. No a él como era realmente, sino a la persona que pretendía ser al principio. La versión de él que era encantadora y atenta y me hacía sentir especial. Eso es completamente normal, le dije. Lamentar la pérdida de lo que pensabas que tenías, incluso cuando sabes que nunca fue real. Pero luego recuerdo cómo me sentía caminando por mi propio departamento, siempre en tensión, siempre esperando el próximo estallido. Y me doy cuenta de que prefiero la soledad de extrañar una ilusión que la compañía de alguien que me hace sentir pequeña y asustada. Elena había comenzado a reconstruir su vida pieza por pieza. Había conseguido su propio apartamento pequeño, uno que pagaba con su propio sueldo, que ahora iba directamente a su cuenta. Había sido promovida en el trabajo después de que su desempeño mejorara dramáticamente sin el estrés constante de su relación abusiva. Había comenzado a salir socialmente otra vez, redescubriendo quién era fuera del contexto de ser la esposa de Rodrigo Maldonado.
Y yo había aprendido lecciones difíciles sobre ver lo que no quiero ver, sobre hacer las preguntas difíciles incluso cuando las respuestas me asustan, sobre la diferencia entre respetar la independencia de un hijo adulto y permitir que sufran en silencio. La investigación del hospital sobre la queja anónima se había cerrado sin hallazgos. De hecho, la revisión de mi trabajo había resultado en una conmendación por mi historial consistente de excelencia profesional. El doctor Mendoza se había disculpado personalmente por la angustia que la investigación había causado, aunque ambos sabíamos que no había tenido opción. «Mamá», dijo Elena, sacándome de mis pensamientos, «quiero que sepas algo. Sé que te sientes culpable por no haber visto las señales antes, por no haber intervenido más pronto, pero tú me salvaste. Cuando llegué a tu puerta esa noche, estaba tan perdida que ni siquiera estaba segura de quién era yo más allá de ser la esposa de Rodrigo. Y tú me recordaste quién era antes de él y me mostraste quién podía ser después de él». Las lágrimas corrían por mi rostro mientras tomaba su mano. «Tú hiciste el trabajo difícil, mi amor. Tú tuviste el valor de salir, de hablar, de reconstruir. Yo solo mantuve la luz encendida para que pudieras encontrar el camino a casa. Pero eso es exactamente lo que necesitaba. Alguien que mantuviera la luz encendida. Alguien que se negara a creer las mentiras que Rodrigo me había convencido de creer sobre mí misma. Alguien que peleara por mí incluso cuando yo estaba demasiado asustada para pelear por mí misma. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, pensé en todas las madres e hijas sentadas en jardines alrededor del mundo, algunas todavía atrapadas en ciclos de abuso, algunas apenas comenzando su camino hacia la libertad, algunas años adelante en su curación. Pensé en Patricia Maldonado y su grupo de madres de abusadores, todas trabajando para romper ciclos generacionales de violencia. Pensé en las 3 mujeres valientes que habían roto sus acuerdos de confidencialidad para apoyar a Elena. Pensé en Carmen y las trabajadoras de Mujeres Unidas, dedicando sus vidas a ayudar a sobrevivientes. Y me di cuenta de que esta red de mujeres apoyándose mutuamente, negándose a permanecer en silencio, insistiendo en que merecemos ser tratadas con dignidad y respeto, era más poderoso que cualquier abusador individual podría ser. Rodrigo Maldonado había creído que su dinero, su apellido, sus conexiones lo hacían intocable. Había subestimado el poder del amor maternal cuando alguien amenaza a tu hija. Había subestimado el valor de las mujeres que intentó destruir. Y sobre todo, había subestimado lo que puede suceder cuando las víctimas encuentran sus voces y se niegan a ser silenciadas. El camino había sido largo, doloroso, lleno de momentos donde ninguna de las dos estaba segura de si íbamos a sobrevivir intactas. Pero estábamos aquí, juntas, más fuertes por habernos roto y reconstruido. Y eso era algo que nadie podría jamás quitarnos.